Ayer en este espacio, mi compañera Fabiola Guarneros platicaba con José Manuel Guevara, que es un amigo de este programa y es maestro en gestión pública, respecto al hartazgo generalizado y los efectos que tiene en la salud física y mental de las personas, sobre todo este estado de ánimo que las redes sociales han incentivado en un porcentaje que no nos habríamos imaginado hace todavía algunos años. José Manuel Guevara nos platicó que en buena medida ese hartazgo que es colectivo se debe a la sobreexposición que tenemos frente a la información. Pero, ¿qué efectos tiene en la expresión corporal? Bueno, pues qué mejor que continuar con José Manuel Guevara, a quien le agradezco nuevamente a través de La Otra Opinión que nos acompañe y nos tome la llamada. José Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Manuel. Un gusto estar de nuevo en Otra Opinión y platicar unos minutos con la audiencia. Muchas gracias, José Manuel. Ahondando en lo que ayer habías manifestado, ¿por qué el estado de ánimo, el hartazgo colectivo, tendría que tener una expresión corporal? Bueno, corporal es lo que lo reflejamos hacia el exterior, pero todo empieza desde lo mental. Si me permites, Luis Manuel, le preparo un poco una breve síntesis de lo que decíamos ayer, cómo esta crisis viene desde mucho antes de Ayotzinapa. Ya se respiraba en México un ambiente de preocupación, de desesperanza, mucho derivado obviamente de la violencia que no ha parado en los últimos años y también por las cuestiones económicas que no van como nosotros quisiéramos. Y entonces, si nosotros revisamos los índices de enfermedades relacionadas al estrés o específicamente a un trastorno de la mente, como puede ser la ansiedad o la depresión, o incluso si revisamos las tasas de suicidios en nuestro país, nos vamos a dar cuenta que estas cifras se han ido elevando considerablemente en los últimos años. Entonces yo decía que por un lado es evidente, y hay investigaciones que así lo respaldan, que México se dirige a una severa crisis de salud mental, que esto es algo en el que el Estado tendrá que ocuparse, tendría que ya estar haciéndolo mucho mejor de lo que lo viene haciendo para prevenir y en su caso pues tratar esta crisis que sin exagerar es un tema de seguridad económica y de seguridad nacional. Pero bueno, también dijimos que para frenar un poco el análisis de lo que el Estado ha dejado de hacer o no está haciendo, está lo que cada uno de nosotros podemos hacer por procurar una salud mental. Sobre todo, y en relación a lo que comentabas en la introducción, ahora que las noticias nos llegan por todos lados y a todas horas, ¿no? Si no es la tele, son las conversaciones, es el radio, y si no, pues ahí tenemos Facebook, Twitter, Internet. Pero ahora, sí te escucho, José Manuel. Bueno, derivado de este bombardeo de estímulos y que en los últimos meses han sido especialmente aflictivos, pues no es como que nuestra mente esté constantemente agitada y perturbada. Ahora, es por eso que en la colaboración que escribía esta semana para la página de La Otra Opinión, pues yo lo que quise hacer es ofrecerle a los lectores 6 señales que les presentamos constantemente en nuestros días, en nuestras semanas, pues nos están indicando, nos están avisando que es hora de aprender a tomar un respiro, pero sobre todo de empezar a abrazar ciertos hábitos mentales saludables. Estas señales, ¿cuáles son? Son irritabilidad, estar en un constante estado de molestia, de enojo, distracción, el no poder concentrarnos en labores muy sencillas o de repente perder algunas cosas, olvidarlas, incoherencia al hablar, ya no poder cerrar algunas ideas, la pérdida del interés en la higiene personal de cosas, gastos excesivos, que obviamente en esta época es algo muy común, que la gente se vende o ve y que de repente se convierte también en un tema de preocupación y ansiedad porque es hora de pagar. Y también puede haber puestos saltos emocionales que van desde el miedo hasta la tristeza y que derivan en un llanto que a veces es difícil de contener. Y bueno, estas seis señales no se tratan como de yo encuentro las 6 en mí, si yo quiera ir al psiquiatra o internarme inmediatamente, no va por ahí, tampoco que solo presento uno pues la libramos, sino yo lo que intento es como que tenemos que hacer un análisis más personal y sobre todo responsabilizarnos de nuestro propio estado de ánimo. El panorama es muy complejo y si nosotros no empezamos a hacer diferentes cosas que abrazar ciertos hábitos, pues es muy complicado que mantengamos el equilibrio y la ecuanimidad ante tantos bombardeos que hoy en día nos llegan, ¿no? Y bueno, sé que es difícil por el ritmo de vida al que nos hemos acostumbrado, pero bueno, afortunadamente vienen días de descanso, otros tomarán 2 semanas o una, pero casi un día o dos. ¿Y qué puede hacer la gente en estos días? Bueno, pues yo los invito a desconectar, a de verdad olvidar el celular, las preocupaciones, a descansar, a tomar siestas, a dejar de movernos tan rápido y tener prisa,
a sentarnos con la familia, a platicar, a salir al parque, a apreciar la naturaleza, ver películas ya domingueras, no hay por qué meterle más violencia a la cabeza, y hacer ejercicio, y por qué no también a rezar o meditar, que está comprobado tiene grandes beneficios en la regulación emocional. Eventualmente empezamos a abrazar este tipo de hábitos, lo que vamos a ver en nosotros es una mente mucho más ecuánime que nos va a permitir digerir y afrontar mejor el panorama que a veces pues, nos aflige demasiado, nos pesa demasiado. José Manuel, a ver, permíteme, vamos a hacer una precisión. ¿Me estarías o nos estarías diciendo que la exposición a tanta información gestada en las redes sociales, sobre todo, digo, cuando estamos hablando de internet, reduce el panorama a la persona que se mete a estas redes sociales, que se mete a consultar tanto sitio web, le reduce el panorama para el manejo de sus emociones, para el manejo de la comprensión de lo que está observando? Es decir, entre más se abre el foco de información, más se reduce la capacidad de manejo de esos contenidos. Yo creo que evidentemente estos contenidos nos pegan emocionalmente y nos pegan muy fuerte. Entonces, sí, no se trata obviamente de desinteresarnos, desconectarnos, no es desinteresarnos ni ser apáticos ante lo que está sucediendo en el país, pero sí de repente si notamos estas señales que nos están hablando, es un síntoma de que nuestra mente está muy afligida, hay sí de repente tener la capacidad de poner un freno, de tomar una pausa y de repente hacer otras cosas y distraernos. Si de repente todo el día estamos conectados, traemos nuestras propias preocupaciones y de repente estamos viendo las noticias, violencia, preocupación, desestabilidad, desempleo, pues evidentemente es muy difícil sobrellevar esto y termina afectando todas nuestras acciones de mente, palabra y cuerpo. Entonces, la invitación es más a de repente intentar buscar un equilibrio. Está muy bien estar informados, pero creo que hay que tener también cierta mesura hacia qué sitios y a qué horas y cuánto tiempo estamos consultando este tipo de información. Esto último que dices ya me parece como una propuesta más específica. Digo, no sería suficiente desconectarme si al rato que me conecte lo hago con la misma pasión, ¿no? Con la misma actitud. Habría que hacerlo ya con una visión distinta de lo que significa elegir, asumir que no todo lo que aparece tiene un sentido, que no todo es real necesariamente, que no todo lo que nosotros estamos poniendo nos toca asimilarlo, no nos corresponde, etcétera. Esa sería un poquito la cuestión, desconectarse, reflexionar y volverse a conectar ya con este añadido de la reflexión. ¿Así sería más o menos la lectura? Sí, por supuesto, porque cuando de repente nos llega información, nos llega un estímulo que genere en nosotros una emoción aflictiva, es muy fácil de repente no interpretar la realidad lo más objetivamente posible, ¿no? O sea, tendemos a caer en muchos juicios y tendemos a tener una visión nublada por estar mentalizado. Entonces, si podemos desconectarnos por un momento, dejar de consumir esa información y poner nuestra mente en otra actividad, cuando realicemos sí podemos tener un análisis mucho más objetivo, mucho más preciso, mucho más claro de esta actualidad que está enfrentando el país. Pero si no le damos este descanso a la mente, pues es emoción aflictiva tras emoción aflictiva. José Manuel, tenía una última pregunta. Ya nos has dicho de alguna forma lo que está sucediendo, pero si lo pudiéramos decir de una manera más económica, más breve, ¿cuál es el riesgo de estar conectados con esta tendencia como ya la has descrito? Que llegáramos todos de repente a tener tanta información, tantas emociones aflictivas que nuestro sistema en un momento pues puede colapsar, ¿no? Puede llegar a hacer un infarto, puede llegar a hacer un derrame, podemos llegar a caer en una depresión, a tener problemas de ansiedad. O sea, todas estas cosas vienen derivadas de la incapacidad de regular nuestras emociones. Entonces, ese es el riesgo que yo veo, que si no empezamos nosotros a preocuparnos por nuestro estado mental, sin darnos cuenta, podríamos entrar en cualquiera de estas situaciones que, insisto, van en crecimiento en los últimos años en el país. Entonces, este es un reflejo de lo que está sucediendo. Pues muchas gracias, José Manuel, porque le has puesto ahora sí que el punto a las IES, y seguramente esta producción te seguirá buscando para profundizar en este tema
al que pocas veces nos atrevemos a aproximarnos. Nuevamente, gracias, te mando un fuerte abrazo y pues le paso el micrófono a Mario López Ahumada. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a una pausa. Gracias a José Manuel Guevara por tomar la